Tenemos un estudio muy hermoso, traiga usted su libreta. Estamos en un estudio a esto. Y el domingo 9 de la mañana y 6 de la tarde. Muy bien. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice lo siguiente. Finalmente, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, dice la palabra, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredares bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Muy bien, hermanos. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, bueno, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. Aquí Pedro dice, bueno, ya les he hablado cómo deben de comportarse los hermanos, esclavos, no esclavos, libres, no libres. Ya les he enseñado a que deben de ser obedientes a sus amos, obedecer a las autoridades. También les he escrito y les he hablado a las esposas. A las esposas también les he hablado de que deben de ser amables y ganarse a esos esposos, si no son cristianos, ganárselos no con peinados, no con joyas, ni con vanidad, en otras palabras, sino con un ornato o con el ornato de su corazón, un corazón amable y apacible, dice Pedro. Dice que ellos pueden ser ganados sin palabras, y eso debemos de tenerlo muy en cuenta, aún las esposas y los esposos, porque en el templo del Señor se ve muchas veces que son las esposas o que vienen solas, no vienen con el esposo, pero también vemos en muchas ocasiones que los esposos vienen sin las esposas. O sea, la esposa dice no voy, bueno, no viene, o el esposo, como es cabeza, pues ¿quién lo va a mandar? Pero dice Pedro, se los puede ganar, queridas hermanas, siendo mansas y humildes de corazón. Y aquí ya finaliza, después de hablarnos al hogar, al matrimonio, ya finaliza diciendo Pedro en el 3:8, finalmente todos de un mismo sentir. ¿Cómo debemos de ser? Compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Pedro, obviamente que tiene que recordar, y como está lleno del Espíritu Santo, recuerda 3 años caminando con el Señor. Recuerda las predicaciones y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las enseñanzas que el Señor Jesús le dio a ellos y a sus seguidores está en Juan capítulo 13, verso 34. Juan 13, 34. Una de tantas predicaciones, una de tantas enseñanzas, y Pedro por eso está aplicando en su primera carta de Pedro 3:8, está aplicando esto, que seamos amigos, amables, que debemos de amarnos los unos a los otros. Bueno, ¿de dónde viene esta enseñanza? Viene del cielo, viene por medio de Jesucristo el Señor. Juan 13:34 dice lo siguiente:
un mandamiento nuevo os doy, que os améis, ¿quién es? A ver, querida iglesia, por favor, vamos a leerlo. Esta es una gran bendición y Dios nos ha traído a este templo donde tenemos esa tranquilidad, la paz del Señor para enseñar. A mí no me preocupa estar corriendo porque a mí lo que me interesa es lo que el Señor me ha puesto en el corazón, de que ustedes lean la palabra y lo puedan entender el por qué. Pedro está diciendo que debemos de ser o tener el mismo sentir en todos, compasivos, amándonos fraternalmente y siendo misericordiosos. Pues él recuerda las palabras de Jesús que dijo el Señor Jesucristo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a quién, a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto dice el Señor Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. De modo que aquí vemos cómo Pedro se preocupa, ¿no?, por la iglesia. Se preocupa o se preocupó mucho por esa iglesia que aún estaban esparcidos, corriendo con temores, huyendo de que no fueran a ser matados, guardándose de los romanos, y decíamos aún de su propia familia, aún de sus propios amigos que ya los despreciaban por ser cristianos. Recordemos esto, que cuando nosotros entramos al Señor y practicamos la verdadera doctrina, hermano, pues vamos a encontrar muchas inconsistencias en el mundo o con el mundo, donde vamos, porque usted va a ser un hombre amable, va a ser un hombre, no va a tener rencor, usted va a ser un hombre perdonador, usted es un hombre que va a amar a su hermano. Y que eso es lo que le preocupaba a Pedro. Dice, finalmente, después de que les he enseñado en la carta, ahora les digo que tengan todos los cristianos un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo mirar. Y eso es importante, de que los que estamos aquí nos amemos, nos respetemos, que podamos amarnos, hermano. Es que amar a otro no es decirte te amo, es el darle el respeto que se merece como persona, sea pobre, sea rico, sea alto, sea bajito, sea soltero, sea casado. El todo es respetarlo como tal. La palabra del Señor mismo dice que debemos de tratar a los demás como mayores a nosotros. Y por eso qué importante es respetarnos, tener ese mismo sentir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús también se preocupó por eso. De pronto habían inconsistencias dentro de sus mismos discípulos. Y le dijo, les voy a dar un consejo. Ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Y qué hicieron ellos para ser amados por el Señor? Permítame, querida iglesia, ¿qué hicieron ellos de particular? ¿Qué hicieron ellos que se hubiera fijado Dios por medio de su Hijo para decir, lo voy a escoger? Jesús no hizo lo que nosotros de pronto hacemos, que por interés tenemos una amistad, que por interés queremos a alguien, que por interés somos amigos, que por interés buscamos la persona. No, Jesús no usó ese interés, no lo usó, ni lo ha usado con nosotros. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo estos hombres? Eran hombres común y corriente, pero la palabra nos enseña cada día, hermano, a dejar esas asperezas, dejar esa mala educación, dejar esa cultura que nos enseñaron nuestros padres, dejar esa carnalidad, esa naturaleza del hombre humano,
y que podamos abrazar la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y amar al hermano, respetarlo, quererlo. ¿Por qué? Porque así lo demanda el Señor, aún desde los 10 mandamientos. El Señor lo dijo: ámese el uno al otro, no le falte el respeto. Y Pedro está echando mano aquí de las palabras de su maestro, cuando él dijo: en esto conocerán que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. De modo que nosotros podemos tener cosas o señales de un hermano. Cuando el hermano nos respeta, cuando el hermano nos escucha, cuando el hermano tiene esa consideración y somos unidos los unos a los otros. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Dios quiere por medio de Pedro. Pedro está informando, Pedro nos está enseñando a que debemos de amarnos, hermanos, unos a otros. Amarnos. Hay de pronto hermanos que de pronto no nos caen bien, pues hagamos por todos los medios buscar la manera de no ofenderlo, de no despreciarlo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante, queridos hermanos, de modo que debemos de estar siempre con esa humildad entre nosotros. Debemos demostrar una vida diferente, una vida transformada, una vida que en realidad ya somos otros, no somos los mismos de antes. Y dice el versículo 9, Primera de Pedro 3:9, dice lo siguiente, muy importante, dice lo siguiente: no devolviendo mal por mal, dice, ni maldición por maldición, sino sabiendo que fuisteis, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Amén. Aquí está diciendo Pedro, nos recuerda algo muy importante, dice no devolviendo mal por mal. Cuando dice que no devolviendo, me imagino, supongo de que dentro de los discípulos o de pronto entre muchos hermanos habían inconsistencias, problemas, desacuerdos, o de pronto hermanos dentro de la misma iglesia, Pedro dice, que le han hecho mal al otro. Mal, porque eso se ha visto dentro de la iglesia y del cuerpo del Señor, que no debería ser así, porque Pablo está diciendo que nosotros somos como el cuerpo, que nosotros somos miembros, como los miembros de un cuerpo, y que un miembro no se va a hacer daño o no le va a hacer daño al otro miembro. Un brazo, miembro del cuerpo, no le va a hacer daño al otro brazo. Pero aquí dice Pedro, no devolviendo mal por mal. Supongo de que dentro de la iglesia, y Pedro también lo conocía, porque Pedro fue pastor de ovejas, pastor de almas, fue un hombre que desde que vio partir al maestro hacia el cielo, él comenzó a formar iglesias, a tener pastorado, a dirigir las iglesias. Y me imagino, supongo de que Pedro dentro de la misma congregación veía inconsistencias entre los mismos hermanos. Pablo también lo dice, ¿por qué tienen ustedes problemas? ¿Por qué hay división entre ustedes? Somos miembros del cuerpo de Cristo, todos somos comprados por la sangre de Cristo, y como dice Pedro, es para que nos amemos. Y aquí Pedro está diciendo, no devuelvan mal por mal. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro es que si alguien me hace daño o te hace daño, no devuelva ese mal con otro mal. Que no lo haga, hermano. ¿Qué tal? ¿Qué diríamos nosotros de Jesús? ¿Cuánto daño le hicieron sus propios hermanos? Su propia sangre. Los judíos eran
eran de la misma descendencia de Abraham. ¿Cuánto daño le hicieron al Señor Jesús? ¿Cuántos desprecios? ¿Cuántos los menospreciaron? ¿Cuántos hablaron tan mal del Señor Jesús? Pero el Señor Jesús no les devolvió mal por mal. Mire usted, veíamos ahora el Viernes Santo que lo crucificaron. Él no los amenazó. Él no le dijo, ¿por qué me hacen esto? Ustedes me la van a pagar. No. Apenas lo que dijo, que es lo correcto y lo que nos enseña la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis es: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y usted dirá, ¿cómo no van a saber que alguien está haciendo daño? Pues Jesús lo dijo, ellos no saben lo que están haciendo. En otras palabras, no es que se entere de que estaban matando un hombre, sino que no se enteraban, como que no se daban por enterados cuál era su camino, cuál era su final, cuál era su meta, a dónde iban a llegar si no se arrepentían. No saben, están caminando como ciegos, y por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, tendrá la palabra, tendrá el consejo, tendrá la carta de Pedro, tendrá la carta de Pablo, tendrá mis palabras en el Evangelio de que deben de amarse los unos a los otros. A ver, hermanos, ¿sí le podemos dar un aplauso al Señor? Calentémonos en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que le busca Pedro. Pedro busca la amistad dentro de la iglesia, hermano. Qué lindo es esto. Que no hayan desacuerdos, que no hayan problemas. O problemas sí los va a haber, porque somos humanos. Somos humanos. Problemas de pronto los vamos a ver porque el hermano que llega tiene una cultura, el que está tiene otra, el veterano ya en Cristo ya tiene como una cultura, pero si no ha madurado en el Señor, cualquier cosa le hace enojar. Cualquier cosa le hace enojar. ¿Cuántos hermanos se van del templo, hermano, enojados por él, por el pastor, o porque la pastora, o porque el hermano? O por cualquier cosa, hermano, porque hace calor, o porque hizo frío, o bueno, qué sé yo, pero se van. Muchos se van disgustados con la iglesia, con la congregación. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Está diciendo palabras que debemos de tener muy en cuenta. No devuelvas, hermano querido, mal por mal. Ahora usted dirá, pero al hermano, al que se sea, ¿cuántos se han vengado de su propio padre? ¿Cuántos se han vengado de su propia madre? ¿Cuántos se han vengado de su hermano? Caín mató a Abel y no fue por venganza, sino por odio, por envidia. Mató a su hermano. ¿Y qué le hizo su hermano? Nada. ¿Qué le hizo su hermano? Porque Caín veía a su hermanito que le traía algo bonito al Señor, lo mejor, la ofrenda para el Señor, lo mejor. Y él le dio envidia. ¿Por qué? Yo no sé, porque de pronto vería de que a Abel le iba muy bien, sus ovejas eran muy bonitas, muy robustas, qué sé yo, hay tantas cosas, hermano, por el cual el pecado es tan tremendo y comienza a trabajar en la mente del hombre y lo desbarata. El diablo quiere desbaratar al hombre de cualquier manera. Mire cómo acabó con Judas. Lo nombro porque el jueves lo nombramos, predicamos sobre un hombre apóstol ungido por el Señor, enviado a sacar demonios. Un día sacó demonios, un día de tantos,
sacó a muchos demonios porque Él vino con los discípulos diciendo: Señor, nos quedamos aterrados. Mire que los enfermos se sanaban y aún hasta los demonios nos obedecían a la palabra tuya. Imagínese usted, hermano, un hombre que fue siervo del Señor, un apóstol. Y yo les decía, ya no se le dice el apóstol Judas, sino el traidor Judas. ¿Cierto, queridos? Y él sacó a los demonios y esos demonios lo convencieron. Se les metió en el corazón, en su mente, y desbarataron a Judas. Un hombre que fue escogido para la salvación, un hombre que fue escogido para el ministerio, un hombre que fue escogido para que hablara como está hablando Pedro, como habló Juan, como habló Lucas, como habló Mateo, como habló Marcos, como habló Pablo. Fue escogido especialmente para que hiciera un ministerio, para que diera testimonio, para dar un testimonio como lo da Pedro, como lo da Juan, no un testimonio tan tremendo y horrible lo que le pasó. ¿Qué es lo que quiere Pedro con nosotros, hermano? O Dios, por medio de Pedro, que nos amemos. ¿Por qué vivimos en discordias, hermano? ¿Por qué hay todavía dentro de la iglesia celos ministeriales, celos por lo económico, por rabias, por contiendas? ¿Por qué vivimos con esto, hermano? Si Cristo pagó ese precio y se llevó esa inmundicia en la cruz del Calvario, Él nos hizo libres, querido hermano. Usted es libre, usted es un discípulo del Señor para la salvación y vida eterna. Amén, hermanos. Eso es lo que está diciendo Pedro. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Ámesen, quiérasen, hónresen, respétesen. Son hijos de Dios, todos somos hermanos en Cristo. Aquí no hay nadie más diferente. El pastor no es diferente a ustedes, ni ustedes diferentes a mí. Somos hermanos. Aún el mismo Señor Jesús es nuestro hermano mayor, si podremos decirle así. Es el hermano mayor. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Señor Jesús es nuestro hermano. Qué maravilloso, ¿cierto? Él no escatimó ser hijo de Dios para decir no los quiero, ustedes son de una plebe menos. No, ya somos linaje de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, no devolviendo mal por mal. Estoy leyendo Primera de Pedro 3:9, qué maravillosa esta palabra, para que la atesoremos. No devolviendo, mire lo que está diciendo. Voy a leer el 8 para entrelazar con el 9. Finalmente, dice, finalmente después del consejo para todos, finalmente ser todos de un mismo sentir. ¿Cuál es el sentir que quiere Pedro? Pues el que tuvo Jesús con ellos. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y también dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredemos la bendición. De modo que aquí el apóstol Pedro dice, no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. Maldición. Quiero pararme un momentico acá, porque hemos tomado la palabra maldición como un conjuro, digamos, del diablo, qué sé yo. Maldición es maldecir o mal hablar de alguien. Si yo o una persona va a hablar mal de otra, eso se llama maldecir. Ahora, Pedro dice, si ella, si él, si ellos me maldicen, o sea, hablan mal de mí, usted no lo haga, usted bendígalo, en el nombre de Jesús. Ah, que Julano está hablando mal de usted. Bueno, hermano, ¿qué vamos a hacer? Que el Señor le bendiga. A ver, ¿cuántos dicen amén?
Ese es nuestro deber. Y por eso Pedro dice, usted no se vaya a comparar, a maldecirlo también. No, quédese callado. Usted no vaya a maldecir al que le está maldiciendo a usted. En otras palabras, el Señor verá qué va a hacer con los desobedientes, qué va a hacer con ellos, o qué va a hacer con los que le obedecemos. El Señor ama a los que le obedecen. ¿Qué es lo que quiere Pedro? Que usted no sea amado de Dios. No está diciendo eso. Está diciendo es, amémonos los unos a los otros. Ahora, si no hay amor para ustedes, oremos al Señor y pidámosle ese amor, hermano, ese amor para con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Ese amor para con los demás. Dice al contrario, bendiga a usted sabiendo que fuimos llamados ¿para qué? ¿Para maldecir o para bendecir? Para bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Eso debe de ser, o esa es la labor de la iglesia, esa es la labor de un verdadero cristiano. Pedro desarrolló, hermano, cualidades de compasión y humildad de una forma difícil. Pedro desarrolló cualidades de compasión. Recuerde que era un hombre violento. Recuerde que él fue el que sacó la espada para defender a Jesús. Él sacó la espada y le cortó la oreja a un hombre de estos. ¿Y qué le dijo al Señor? Pedro, yo no le he enseñado eso. Yo no le he enseñado, Pedro, a que usted golpee al que viene a golpear. Usted lo está haciendo al revés. Guarde esa espada en la vaina, en su cartuchera. Guárdela y quite tu enojo de tu corazón. Imagínese usted controlando el que iba a ser ofendido. Jesucristo sabía que venían por él. Jesucristo sabía que venía Judas ahí, uno de sus discípulos, para venderlo, para darle un beso en la mejilla. No maldiga al que lo maldice. Apenas el Señor Jesús le dijo a Judas, Judas, con un beso vendes al Hijo de Dios. Con un beso. ¿Son palabras hirientes? No, le dijo la verdad. Con compasión le dijo Judas, con un beso, no con una cachetada, con un beso. Vendes al Hijo de Dios. Y enseguida el otro, que todavía estaba en su carne, desenvainó su espada. Y el Señor le dijo, yo no le he enseñado eso. Pedro, guarda tu espada. Guárdala. Yo no le he enseñado a eso. Ahora Pedro se está recordando. Pedro se está recordando y en su carta, en su poco escribir, en su poco saber, escribe. Dice, no se venguen, no maldigan al que lo maldiga, no lo haga. Ustedes fueron llamados, nos está diciendo Pedro esta noche, ustedes fueron llamados es para bendecir, no para maldecir. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? De modo que tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros debemos de gozarnos, por eso dice Romanos 12:15, Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan. Aquí nos manda Pablo, es a lo contrario, amarnos, gozarnos con los que se gozan, con los hermanos. Y dice, llorad con los que lloran. ¿Se da cuenta usted la bendición? La bendición, gocémonos. Estamos contentos, tenemos el gozo del Señor. Gocémonos cada vez que nos encontremos aquí. Cada vez que venga usted al templo, venga dispuesto a gozarse, a vivir la palabra.
me encontré con mi hermano, me encontré con alguien desconocido, mucho gusto, hermano o hermana, me llamo fulano de tal, qué bendición tenerte aquí, gocémonos, porque todos los que venimos es con un fin o un propósito de gozarnos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y llorar por los que lloran o con los que lloran. Hermanos que están pasando por situaciones difíciles, pues hermano, lloremos. Hermanos, oremos por él. Acaba de suceder algo de un hermano que partió a la eternidad, se sentaba por aquí en este ladito. Ya está en la eternidad. Ya está donde el Señor haya querido ponerlo, porque él entregó su vida al Señor, él creyó. Cuando llegó aquí, se hizo bautizar, de modo que él venía cada sábado, cada domingo, cada jueves, cada domingo, y nos gozábamos. Yo lo veía muy contento, lo veía feliz aplaudiendo, lo veía cantando alabanzas al Señor. Nos gozamos con él. A ver, ¿cuántos dicen amén? Eso es lo que usted debe sentir, paz y gozo cuando venga. Por eso el rey David dijo, yo me puse feliz, yo me gocé, me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted viene con cargas, con problemas, deje las cargas allá. Y vengamos al Señor y nos gozamos, dejemos las diferencias y las cosas que de pronto nos alejan del uno al otro, porque vuelvo y repito, de pronto dentro del templo, si lo dice el Señor Jesús, si lo dice Pablo, si lo dice Pedro, si lo dice Juan, hay inconsistencia dentro del templo, pero esto es una lucha, como nos decía la palabra esta mañana. Esfuércese por entrar por la puerta angosta. Me gustó mucho esta palabra de esta mañana. El pastor estaba sentado acá, escuchando un discípulo. Y qué maravilloso, me habló el Señor de manera clara y concisa. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora, ¿de qué manera me gustó? Dice, esfuércenlos a entrar por la puerta estrecha. Como quien dice, empúquelos, que entren, no se queden afuera, que entren por la puerta angosta. ¿Por qué? Porque, hermano, hay una puerta ancha, que es la vida, es la facilidad del cristianismo, es la facilidad de lo religioso. Hermano, hay puertas anchas, donde entran de a 3, de a 4, de a 5,000, de a 10,000, pero por la puerta estrecha que habla el Señor, que fue Lucas 22:30 y algo así esta mañana. Si la puerta es estrecha, la del Señor, hay que forzarlos a entrar. La puerta estrecha es para entrar la persona, únicamente ella, individual. Allí no puedo yo entrar con aquel hijo que de pronto es travieso, tremendo, no se ha arrepentido. No puedo entrar con él. Escasamente puedo entrar, o puede entrar la persona que ha luchado. Y para entrar al reino de los cielos, me lo dice la palabra, hay que luchar. Hay que luchar. Hermano, hay que luchar. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que está bien dicha la palabra cuando la gente dice, ya Cristo murió por nuestros pecados y amén. Sí, Señor, es real, totalmente real. Pero después de que el Señor me perdona mis pecados, yo soy el que tengo que luchar ahora en mi carne, en doblegar la carne y que el Espíritu crezca para poder entrar por la puerta estrecha. De resto no voy a entrar. De resto no voy a entrar, y por eso el Señor dice estas palabras: los valientes. Los valientes. ¿Los valientes qué dice? Mateo 11:11.
¿Qué dice? Los valientes, ¿qué? Heredarán. Los valientes, no los cobardes. ¿Cuáles son los cobardes? Los que no perdonan. ¿Cuáles son los cobardes? Los que siguen maldiciendo, mal hablando del hermano, mal hablando del amigo, mal hablando del papá, mal hablando de la mamá, mal hablando del pastor, mal hablando del que se le atraviese. Cuando la persona es maldiciente, hermano, habla mal de cualquiera. Del único que no, de pronto no va a hablar mal, es de aquel amigo por interés. Pero cuando se acabe ese interés, va a hablar mal de él. Va a hablar mal de él. Por eso Pedro, muy sabiamente, nos está diciendo: ámesen, quiéranse, sean amigos, perdónense. Mire lo que está diciendo Pedro en el versículo 9, 3:9. Dice la palabra 3:9. No, estábamos en Romanos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Estábamos ahí. Y el otro texto, el 16, dice unánimes. También dice unidos. Lo que dice Pedro, en un mismo sentir. Unidos, unánimes. Estamos en Romanos 12:16. Estoy apoyando la palabra de Pablo, o Pablo está apoyando la palabra de Jesús, de Pedro y de todos los apóstoles. Dice, unánimes entre vosotros. Mire lo que dice aquí. No altivos. La altivez no deja perdonar. La altivez es la misma soberbia. La soberbia es la misma vanidad. La vanidad es el mismo orgullo. Tiene muchos nombres. Esta palabra altivez tiene muchos sinónimos. Y eso no deja perdonar. No deja tener el gozo. No lo deja tener. Dice, no altivos, sino asociándonos. Dice, con los humildes. ¿Quiénes son los humildes para nosotros? Los pobres, los que no tienen nada. No, los humildes son los ricos y los pobres, aquellos que hemos entendido el buen propósito de la palabra de Dios. Estos somos humildes, mansos y humildes de corazón. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Aprendan de mí. Mire, aprendan de mí que yo soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón, el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aprendan. Aprendamos de Cristo. Pedro aprendió de Jesús. Y nosotros tomamos esos ejemplos cuando dice, asociándoos con los humildes. Y mire, dice así, terminando el texto, Romanos 12:16, no seáis sabios en vuestra propia opinión. En otras palabras, yo creo, esa es la sabiduría del hombre. Pero eso lo dice usted. Yo creo así. Y mire que la palabra de Dios dice tal cosa, pero yo lo pienso así. Yo creo que es así. Yo creo y pienso que es así. Entonces, aquí, Romanos, Pablo le dice a los hermanos, no sean sabios en su propia opinión. Hermanos, si nosotros vamos a confiar en nuestra propia opinión, en nuestra propia sabiduría, sapiencia humana, estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar esa sabiduría humana y llenarnos de la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Llenarnos de la sabiduría de Dios. Recordemos, hermano, que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Aquí en Romanos 15:4, léalo por favor. Romanos 15:4. Estábamos en Romanos 12:15 y 16.
Pero quiero afirmarle más la palabra de Pedro, del capítulo 3, verso 9. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Un hombre que había estudiado muchísimo, Pablo, y él dice, porque las cosas que se escribieron antes, en el Antiguo Testamento, dice, es para nuestra enseñanza, no para ponerlas de orgullo, no para ponerlas de esta manera, como lo hace la gente. Permítame, hermano. Eso lo dice es el Antiguo. Ahora estamos en el Nuevo. Pero es que la palabra, eso lo dice en el Antiguo. Eso no sirve. Lo que vale es ahora. Pablo dice, esas cosas fueron escritas para enseñarnos, para educarnos, para darnos a entender quién es Dios desde el principio hasta la fecha mía, dice Pablo. Es para que aprendamos. Y nosotros debemos de aprender desde el principio hasta esta fecha 2017, qué es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere se lo dio a conocer a Pablo, se lo dio a conocer a Pedro, se lo dio a conocer a todos sus discípulos para que nosotros lo aprendamos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia, mire que Dios tiene mucha paciencia con los desobedientes. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre ustedes o entre vosotros lo mismo que está diciendo Pedro allá en el versículo 8, primera de Pedro 3:8, un mismo sentir según Cristo Jesús. Y dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice, se da cuenta, hermano, que la palabra, tanto la que dice Pedro, la que dice Pablo, la que dice el Señor Jesús, concuerdan. ¿En qué concuerdan, querida iglesia? En que debemos de ser mansos, humildes, que debemos de perdonarnos, que debemos de estar como hermanos, que debemos de estar como familia, que debemos de acomodarnos los unos a los otros, que debemos de aceptarnos según o conforme a la costumbre de aquel o de aquellos. Muchos tienen costumbres diferentes. Acostumbrémonos, no compartiendo costumbres paganas, pero sí respetémonos. Respetemos al hermano, gocémonos, dancemos, cantemos, estemos contentos, como dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso vuelvo otra vez a primera de Pedro, para entrelazar el texto leído, que dice así, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Eso es lo que está diciendo. Pensemos en lo mismo. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredemos bendición. Querida iglesia, Dios nos ama. Y Dios quiere que usted y mi persona cambiemos. Y que si usted está amando a su hermano, que si usted ama la iglesia, la congregación, que Dios le siga llenando de sabiduría, de paz y de gozo. Y si alguno está en desacuerdos con los hermanos, pídale al Señor. No es difícil pedir perdón, ser amistoso, ser amigable. Eso lo desea el Señor y ponemos el corazón de Dios
contento. Cuando un cristiano de verdad hace la voluntad de Dios, Dios se siente muy bien. Por eso yo le digo esto. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, démosle el aplauso y nos ponemos de pie. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta bendita palabra. Amadísimo Dios y Padre, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabo y te glorifico y bendigo tu nombre. En esta noche, Señor, tú nos has hablado por medio de su apóstol Pedro, el cual dice que debemos de ser amistosos, amigos,